Bien amigos, de regreso aquí en Infoanálisis. Nuestro invitado esta mañana es un panameño con una trayectoria digna de ser mencionada. Él comenzó como diputado de la República, legislador de la República, ¿no? Y llegó a ocupar la presidencia de la Asamblea. Hoy día es miembro de directiva de la Autoridad del Canal de Panamá y hoy nos distingue con su presencia. Marco Amelio. Buenos días, Nito. Buenos días, Rubén. Jorge Eduardo, un placer estar en un programa tan interesante y diferente a los que lo escuchamos en la mañana, porque realmente usted cubre más espectro que muchos otros programas que se dedican nada más al patio limoso. Y hay que ver la realidad que el patio limoso está dentro de un patio limoso más grande, que es el mundo que nos rodea y que influye mucho en nuestro propio vivir. Claro. ¿No? Don Rubén. Bueno, Marco, está viendo el ambiente político. Está viendo la valla. Bueno, ¿Estás aspirando a algo? No. Estoy aspirando a un país mejor. Sí, estoy pero aspirando dice a lo mismo que ustedes, pero no, realmente, digo, estamos viendo una evolución de un país diferente con un desconcierto en cierta forma en el plano político. Por vacíos, por faltas de liderazgo, sin duda que a estas alturas en otras circunstancias políticas no existirían, si vemos los ciclos de 5 años por lo menos desde el punto de vista electoral. Pero más allá de lo que es el propio tema electoral, hablando de la cosa pública, la cosa política, ahí es donde indistintamente del calendario que se nos viene encima, y yo creo que en cierta manera puede ser bueno, puede ser malo que el calendario se nos venga encima. Bueno para los que quieren distraer al país con el circo que cada 5 años nos distrae y que algunos apuestan que esto lo resuelven los partidos políticos con sus procesos internos y primarias, y para apuntarse a eso siempre hay gente y ya están apuntándose. Y otros pensamos, dentro de los cuales estoy yo, que quién sabe hasta sea lamentable el proceso electoral porque nos puede desenfocar de realidades si no atendemos, porque el proceso electoral puede ser una oportunidad sin duda de enfrentar al país con sus problemas y sus retos, es lo que debiera ser, ¿no? Ya sabemos pues que al final de cuentas los asesores de las campañas y los propios políticos son rápidos y muy hábiles para saber transmitirle a la gente lo que quiere oír. Pero lo que tenemos muy claro es que prontamente luego de que gane quien gane, no se notan las diferencias, se repiten los mismos temas. El tema de la corrupción ya nos queda muy claro, como los temas que siempre salen en las campañas, los viajes, las partidas discrecionales, que todos estos son cuentos politiqueros porque nadie tiene ninguna intención de cambiarlo. Nombrar jueces independientes son cuentos politiqueros porque ya sabemos con repetidas y estamos ahora mismo en un proceso similar, muy lamentable, por cierto, en que se hacen designaciones después que se criticó el proceso anteriormente en oposición, luego nuevamente desatendiendo incluso compromisos con el Pacto de la Justicia, con la sociedad civil, con toda clase de gremios, y al final de cuentas se repiten los ciclos. Entonces uno se pregunta realmente si los procesos electorales y nuestra tan anhelada democracia está cumpliendo con el objetivo. El único objetivo que estamos viendo realmente es que cada vez se genera mayor frustración, desilusión, y ya vemos las manifestaciones como apuntan, pues, en otros países le han puesto nombres. En España se iban a una plaza ahí cerca de la Puerta del Sol, miles de jóvenes desempleados, drogadictos, toda clase de gente exigiéndole al Estado, montándose en el desorden y en la incapacidad política del sistema democrático de ofrecerle soluciones y respuestas a ciertos segmentos de la sociedad. Y yo veo ya que empieza la gente a rebuscar quiénes fueron los que protestaron, si tienen idoneidad para hacerlo, si son rock and rolleros, si tienen vicios o no tienen vicios. La realidad es que estas son manifestaciones que indican muchas cosas. Si queremos ponernos a ver y a rebuscar de qué partidos son, por ejemplo, yo veo ahora mucho énfasis en ver esta protesta del domingo y tratar de matizarla. Bueno, ¿y cuando acá los partidos de oposición perdonan una manifestación? ¿Alguien esperaba
que alguien que es oposición no participe de una manifestación. Eso no creo que es el punto. Hay un fondo más allá que hay que entenderlo y reconocer un malestar que se da. Y vuelvo entonces al escenario pues que yo veo, en donde veo una incertidumbre como yo nunca la he visto en los años que tengo de la política. Empecé a hacer política a los 17 años. En esa época no se hablaban de elecciones porque no se veían cerca y yo era oposición al gobierno, al régimen como le llamábamos en aquel momento, y pensábamos que todo se resolvía cuando esto se acabase. Luego entendimos que la historia del régimen tenía una génesis y vemos en la práctica y en la realidad que esa génesis no era un cuento, era una excusa quizá de los militares, pero era una realidad. Que hay unos vicios de la política criolla que no hemos logrado superar y que vienen de mucho más atrás. A ver, y los lodos que hoy vemos vienen de esos polvos de atrás, y hoy día estamos viendo una descomposición social, perdono y termino ahí, muy similar, que me preocupa, y ahí es donde yo creo que estamos hoy en día, más que hablar solamente del tema electoral, que si nos estamos activando. No, soy un ciudadano preocupado, muy preocupado por lo que veo, y creo que tenemos retos importantes, inclusive cuando vemos las cosas positivas como el rumbo de la economía y los reconocimientos que se nos hacen. A ver, ese evento que se ve en la cinta costera no es otra cosa que el reflejo del malestar de la sociedad, gran parte de la sociedad panameña por un lado, la desilusión, pero sobre todo se queda claramente establecido el hecho de que la gente quiere que la justicia en este país se aplique a todos por igual. Y hay un grado de frustración. Yo creo que se está subestimando, a mi juicio, y todos esos ataques que usted está diciendo, ¿no?, de cuestionar, creo que es la respuesta a que acusaron golpe del recibo, aunque o recibo del golpe, perdón, pero no admitirlo me parece a mí, no sé usted, que sería un error garrafal por parte del gobierno. Y convertir el lamentable incidente de la protesta frente a la casa del presidente. No, yo lo entiendo como estrategia. En el tema central del cuestionamiento. Ahora no se habla sino de esa parte. Hay una protesta. Hubo una protesta. El tema no era solamente, podemos discutir si fue correcto o no correcto. Yo no creo que fueron 300 ni 4 gatos. La marcha cogió para allá. Y no creo que 3 funcionarios o militantes de no necesariamente primera línea del CD tenían la capacidad de manejar eso. Si están queriendo comer ese cuento de que 3 militantes de cuarta categoría o de no sé qué nivel de CD reorientaron eso a coger, ese no es el punto central de lo que pasó el 9 de enero. Hubieron muchos debates, inclusive el debate sobre el hecho y la fecha que fue previo y todo esto, que creo que también para mí, pues ese no era el punto central y se quiso convertir en un momento que si se podía protestar o no el 9 de enero. Ha habido tantas cosas en torno a esa protesta. Pero el hecho real es que la gente ordenadamente, respetuosamente se concentró en un día libre, en un día libre, que en Panamá está clarísimo que una manifestación en día libre. Bueno, yo creo que ninguna parte del mundo tiene más éxito en día de semana, en horario, tú convocas después de las 3, 4 de la tarde, eso está en el librito, 101 de 101 de protestar, es decir, día de semana, público, empleados públicos, empresa privada, etcétera. Este no era el caso, ¿no? Una cultura, que valorar que esas 10.000 personas representan mucho más que 10.000 personas. No, pero nuestra cultura es que aprovechamos un día de asueto, un día libre, un día del tipo que sea para irnos muchos al interior, Jorge Eduardo. El gran problema que está surgiendo a raíz de este 9 de enero es que querer circunscribir la protesta al hecho de que algunos, o todos, o la mitad, o los que fuera, llegaran a la casa del presidente, es que ese no es el tema central de la protesta del 9, y creo que es una táctica, no sé si va a tener éxito o no, de tratar de circunscribirlo a ese incidente en particular, que uno puede tener opiniones a favor o en contra de que las personas protesten enfrente de la casa del presidente. Algunos dirán que es un irrespeto lo que se gritaba, otros lo comparan y dicen que si usted va a Nueva York hay todos los días protestas enfrente de la casa de Trump, o la residencia
La Trump, Casa porque Blanca. él vive en la Casa Blanca. Ni hablar. O sea, pero eso es realmente, eso es accesorio, eso es incidental, eso es marginal al problema fundamental. El problema fundamental es que una sociedad hastiada y asqueada de lo que está ocurriendo en Panamá decidió decir vamos a basta ya. Basta ya. Ese era el grito que es el había. mensaje. El basta ya implica mucho y va mucho más allá de lo que pasó el domingo. Definitivamente, y la gente, eso es lo que parece que no están entendiendo. Basta ya. Es decir, estamos hablando de que estamos en contra que se le diga ladrón al presidente de la República, que por supuesto que no es algo, incluso uno en un país donde cada vez interactuamos con visitantes, con más visitantes y con tanta gente de todas partes del mundo, no es algo grato, pero ese no es el punto central. Yo considero un esfuerzo desafortunado esa conferencia de prensa y el comunicado y el todo el gabinete tono. haciendo. Ahora, después de eso, por redes sociales, a través de inteligencia política partidista, están sacando nombres. Eso es lo que tenían que haber hecho, responder con sus memes y sus cosas, con los circulitos, fulanito de tal, candidato del CD, no sé qué, eso. Pero un gabinete que se tiene que dedicar a otras cosas, con unas caras largas, tenían caras como de obligado, de forzado. O de duelo, ¿no? Sí, y es que es algo que no tenía que ver. Sí. Están reunidos el Consejo de Gabinete y yo no sé, esa no es mi... Pero yo creo que cuando uno ha sido político, ¿verdad?, uno sabe cómo funciona la política, uno puede distraerse en lo que uno quiere. Si se quieren distraer, ¿verdad?, en los 3 gatos o 4, ahí sí también había PRD y seguro que habrían comunistas y habría, pero si es que acaso aquí está prohibido que la gente que es de un partido o del otro o reunirse, ¿no?, se sumen a una manifestación, sobre todo cuando es tan multicolor como esa. La corrupción hoy día está en el CD sin duda, y está en el PRD y está en el panameñista, aquel que quiere tapar y decir esto está ya, como decían en las escrituras, que está libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Entonces ahora quiere hacer ver como que acá, no, que quede claro que no podemos hablar de ser los impolutos de un lado frente a evidencias que se han presentado públicamente, aunque les quieran cambiar el nombre. Aquí hay que aclarar muchas cosas y hay que mostrar una justicia mucho más imparcial, y no se muestra una justicia imparcial cuando se nombran adláteres o se nombran personas que son activistas políticas, cuando se nombran personas que pareciera evidente que se están premiando y que están claramente involucradas en procesos de justicia, etcétera. ¿Se ha aprovechado eso? Y yo me pregunto, ¿qué mensaje se manda, Añito, cuando uno está claramente con una oposición que ya le dijo, los números no salen, a menos que el gobierno esté esperando sacar el conejo del sombrero? Bueno, y el conejo del sombrero solo saldría de un acto de corrupción, de comprar diputados y de sobornar. Y eso es lo que quiere el país. Bueno, vamos a hablar de eso. Nuestro invitado Marco Ameglio, al regreso vamos a ampliar sobre eso, su posición, su postura, su punto de vista como político. Cambio comercial, regresamos aquí a Info Análisis, un programa para la gente inteligente.